Bienvenidos a Conversaciones sin Editar, un podcast sobre libros, canciones y opiniones. Eh, como saben, teníamos mucho tiempo sin grabar, estuvimos teniendo algunos temas técnicos, además de que nos tomamos unas muy merecidas vacaciones. Y hoy hemos retomado el podcast. Quería traerles de vuelta a un viejo amigo, el señor Isaac Asimov, cual ya hemos hablado en varios capítulos. Ustedes saben que era ruso, bioquímico, nacionalizado estadounidense, que escribió Hasta por el techo. Pero para que fuera un poquito más fluido, hoy quise invitar a uno de nuestros escuchas a conversar justamente sobre este tema de robots y de Asimov. Con ustedes, María Andreina. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras? Eh, Empecemos por una cosa fácil. La palabra robot viene del checo, que significaba trabajador o esclavo, y en algún momento a alguien se le ocurrió, bueno, que sonaba bonita en inglés y decirle que a un trabajador, un mecánico automatizado, sería un robot, sería un esclavo que hiciera lo que el ser humano quisiera. Hasta ahí no había nada distinto. Todo el mundo empezó a trabajar con los robots. Y a este señor Asimov se le ocurrió crear algunas cosas. Lo primero fue que creó la palabra robótica. Si ustedes buscan en el diccionario Oxford de inglés, se van a dar cuenta que la palabra robótica se le atribuye a él. Es decir, la ciencia de diseñar robots es la robótica. Y lo inventó el señor Asimov porque él necesitaba de alguna manera expresar, bueno, ajá, tengo este esclavo, es mecánico. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo diseña? ¿Cómo lo diseña? Ah, bueno, tiene que estudiar algo. ¿Qué va a estudiar? Mecánica, ingeniería. Eso no suena muy ciencia ficción que se diga, ¿no? Entonces, vamos a usar una palabra nueva. Vamos a usar la palabra robótica que condense ese estudio de ingeniería mecánica, programación, etcétera, matemáticas, todo lo que necesites saber para diseñar este esclavo mecánico, este robot. Ese invento de esa palabra cambió la forma de ver a los robots. Porque antiguamente los robots se veían mucho como patos, es decir, como un patógeno, como algo sin lógica. Todos se veían desde el espejo de Frankenstein de Mary Shelley, es decir, esta cosa, este monstruo sin nombre que está acosando a la gente. Y Asimov pensó que era mejor el robot como un ethos, como algo a donde llegar, como algo, como un aspiracional que pudiera ser genial para ser humano. Y para eso se inventó unas cosas que se llamó las tres leyes de la robótica. La primera ley dice que un robot debe obedecer las órdenes de un ser humano, sean estas cuales sean. Es decir, perdón, esa es la segunda ley. La primera ley dice que un robot debe proteger a un ser humano por sobre todas las cosas. Y tú dirás, bueno, ajá, tiene sentido, ¿no? Que un esclavo proteja a su amo. Pero ahí venía el miedo. ¿Por qué venía el miedo? Porque la gente decía, bueno, si el robot es más fuerte que yo, es más inteligente que yo, piensa más que yo, mueve las cosas, evidentemente se va a sublevar y me va a atacar. Asimov, con esta primera ley, lo que decía era que el robot no podía bajo ninguna circunstancia atacar a un ser humano, porque su trabajo era defender al ser humano. Y ahí empieza nuestra primera pregunta de hoy. Cuéntame, ¿cómo definirías un ser humano, Andreina? El ser humano literalmente es una persona que puede pensar y valerse por sí mismo hasta cierto punto, se podría decir. Un ser pensante. ¿Ok? Y el robot no piensa y no se vale por sí mismo. Pensar, bueno, o sea, pensar específicamente no lo diría así, sino que los robots no trabajan bajo órdenes, bajo programas.
ya de acuerdo al programa que se les esté inculcando allí, ellos tienen como, cumplen ciertos parámetros. ¿O estoy equivocada en este aspecto? No, no estás equivocada, pero es una duda que nace porque, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué hablarías de la inteligencia artificial? Conoces el test de Turing. Si no puedes distinguir con quién estás conversando, Ujú. es un ser humano o algo artificial. En teoría, un robot debería ser capaz de pasar el test de Turing como lo hace. Podría ser ChatGPT. Entonces, Ujú. ChatGPT sería un ser humano porque pasa el test de Turing. Piensa por sí mismo. Pero no lo es. O sea, puede ¿Por qué pasar, no? pero no lo es. Porque no es Ajá, pero ¿por un qué no? ser Ahí es viviente, donde no es un ser viviente. es un ser viviente. ¿Y cómo defines lo que es un ser viviente? Algo que respira, algo que, bueno, o sea, ya estamos hablando a nivel de pensante, o sea, se puede decir que los robots tienen pensamiento, se podría decir a nivel de programa, pero siento que no entran dentro de una categoría de ser humano, porque específicamente, o sea, son robots, es algo, es un ensamble, son programas que se realizan, no es algo de carne y hueso, como se podría estar diciendo a como lo es un ser humano. O sea, que para definir a un ser humano tienes que definir de qué está hecho. Sí, ¿no? O sea, de una persona No, física, perfecto. emocional, emocional, pensante. Fíjate cómo, discutiendo la primera ley, hemos llegado a dos de los casos típicos de los que escribió Isaac Asimov. El primero lo vimos en la película de Yo Robot con Will Smith, donde un robot que tenía mal escrita las leyes de la robótica pensaba, sentía y se cuestionaba, oye, ¿por qué yo no soy humano? ¿Por qué yo no soy tan importante? Porque yo no me puedo preservar y obedecer mis órdenes por encima de las tuyas, que eres de carne y eres más débil. Y la segunda, así como definiste a un humano, tiene que tener carne y hueso, llegó al hombre bicentenario, Ujú. donde el NDR5, Andrew Martin, peleó durante 200 años por convertirse en humano e hizo todo lo que pudo. Inventó prótesis artificiales de riñón, corazón, hígado, estómago. Ah, el problema es que mi batería dura para siempre. Ok, me hago un estómago. Ah, el problema es que mi corazón late para siempre. Me hago un corazón. El problema son... Y se creó toda una serie de prótesis artificiales para poder ser definido como ser humano porque tenía la necesidad de ser un ser humano. Incluso llegó hasta alterar el cerebro de iridio para que se degradara de manera artificial y pudiera decir, bueno, se va a morir en algún momento. Y llegó a la conclusión de que lo único que nos marca como humanos, más allá de carne, huesos artificiales o no, es la muerte. Porque los robots no tienen fecha de muerte. Un robot, mientras le sigas poniendo repuestos, puede durar N cantidad de tiempo. Pero el ser humano, no. A pesar de que le cambies las piezas, va a haber un momento en que va a morir. Y entonces, ese cambio escribió el segundo relato. ¿Qué te parece eso? O sea, se podría decir que un robot no es un ser vivo por el simple hecho de que no puede morir. Tal cual. Puede ser desactivado, pero no puede morir. De hecho, tú puedes desactivar un robot, puedes desactivar un modelo de ChatGPT, lo apagas, lo prendes y vuelve a estar activo. Un ser humano no le puedes hacer lo mismo. Porque de hecho, también una de las características del ser humano es que es un ser sociable y se podría decir que los robots son sociables, o sea, son seres sociables. Sí, actualmente tienes incluso en la inteligencia artificial los famosos agentes, que son sociables. Se van uniendo unos u otros para obtener una tarea al final. Yo te paso el resultado de mi pedacito de tarea a ti y tú haces tu pedacito con esa entrada y haces otro y al final lo tienes una gran tarea. Actualmente se está creando sociedades, hagamos las comillas, de robots, aunque ahora estos robots todavía no tienen cuerpo,
sociales. Ya hay concursos de fútbol de robots, ya había concursos de boxeo de robots o de peleas de robots. Ahora tenemos robots sociales que se conectan unos a otros, o llamados agentes de inteligencia artificial, que se conectan unos a otros con un objetivo común, que es resolver una tarea general. O sea, ya estamos hablando de sociedades. ¿Qué te, qué, qué te parece eso? O sea, Fíjate, técnicamente un robot, o sea, tiene todas las características las características de un ser humano, solamente que visiblemente lo que se podría decir que es la mayor diferencia es eso, lo que estamos conversando del tema de la vida. O sea, que los robots no mueren como nosotros, porque de resto pueden ser, son pensantes, son sociables y son características que comparte con el ser humano. Entonces, digamos que la única barrera en este caso sería eso, que sería como la vida o la caducidad. tal cual. Y además entonces te viene encima la segunda ley, que erróneamente les puse como la primera, perdónenme, que dice que un robot debe obedecer todas las órdenes de un ser humano siempre que no compitan con la primera ley. Entonces, viene la segunda pregunta. ¿Un robot podría matar a un ser humano? No, porque iría en contra de la primera ley. El señor Asimov fue lo suficientemente inteligente como para crear varias situaciones en las cuales órdenes distintas dadas a diferentes robots terminan con la muerte de un ser humano. Para los que quieran probarlo, pueden leer El Sol Desnudo, que es una novela de Asimov muy interesante, donde no necesariamente tú tienes que dar una orden directa. Y te pongo un caso. Yo compro cianuro potásico, todos sabemos que el cianuro es un veneno, y se lo doy a un robot. Y le digo al robot, robot, echa este cianuro potásico en aquel embalse de agua que es agua para desperdiciar. ¿Tiene algo extraño esa orden? No. Ok. Y si yo agarro un segundo robot y le digo, robot 2, por favor ve y de aquel envase que está allá, sírvele un vaso de agua a Andreina. El robot no mató a Andreina, Sí, la envenenó, claro. en algún momento pudo ser consciente, No. y entonces ahí empieza la segunda cosa por la cual Asimov es conocido, es crear sus leyes y poder violarlas de manera sistemática, aduciendo que los robots son lógicos, pero no son Con- razonables, no son conscientes. no son conscientes, no razonan, cumplen lógica. Para el robot, lógicamente, botar algo en un estanque no tiene nada que malo, él fue y lo botó. Para el otro robot, lógicamente, tomar agua de ese estanque no tiene nada de malo, tomó agua y se lo dio a un ser humano. Dos órdenes separadas concluyen en un asesinato violando la primera ley. ¿Es enreversado? Sí, pero el ser humano es lo suficientemente lógico como para eso. Y en el caso de que no se hubiese hecho a través de un segundo robot, sino que se hubiese realizado con él mismo, después de haberle indicado de que echara el químico en el balse, para luego posteriormente servirle un vaso de agua a X persona, se podría decir de igual forma que sigue siendo, o sea, no es consciente, se basa bajo la lógica, bajo órdenes, pero al tener una orden en donde ya previamente se le estaba indicando lo que tenía que hacer y bueno, dicha agua tiene el químico que podría estar matando a una persona, dirías que de igual forma estaría realizando la orden o no lo estaría haciendo. No. En ese caso, el robot, siendo consciente del peligro, sabe que va a afectar a un ser humano y la primera ley lo inhibiría. O sea que si hablamos de un caso de una serie de robots en donde cada uno tiene órdenes diferentes, digamos que uno no tiene conocimiento de la orden que se le dio al anterior y así consecutivamente, se podría estar irrumpiendo la primera ley, que es el Se primer podría ejemplo que estar nos diste. violando la primera ley. Tal cual. Ok. Es decir, como el robot es lógico,
actúa dentro de la lógica de su conocimiento, no es razonable. El robot no puede inferir cosas nuevas. A pesar de que actualmente se habla de que la inteligencia artificial está haciendo cosas creativas, pero está haciendo cosas creativas a partir de la orden que tú le das. Si tú no le das esa orden, él no es consciente del resto del entorno. ¿Ok? Entonces el robot es lógico, pero no razona. Eso nos lleva, por supuesto, a la tercera ley. Los robots son caros. Hacer un robot no es barato. Hacer un robot cuesta una pelota de plata. Entonces, ¿qué dice la tercera ley? La tercera ley habla justamente de un robot tiene que hacer todo lo que pueda para protegerse siempre que no incumpla la primera o la segunda ley. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿Ejerce en qué sentido? acuérdate que un robot es algo caro. O sea, hacer un robot no puede costar 2 bolívares, ni $3, ni 5 pesos argentinos. Hacer un robot cuesta una buena inversión de investigación, de fabricación de materiales, de tiempo de fabricación. Entonces un robot no puede, bajo ninguna circunstancia, usarse temerariamente. O sea, un robot tú no puede decidir que la forma más rápida de cumplir una tarea es lanzándose por la ventana en vez de eh, bajando por las escaleras. ¿Por qué? Porque eso lo estaría destruyendo. Entonces, ¿qué implica eso? Que el robot obligatoriamente, aunque sea rápido, es lanzarse por la ventana, no se va a lanzar, sino que va a bajar por la escalera. ¿Me explico? Porque él debe predecir. Estaría, digamos, como evadiendo la orden de manera directa, en vez de, en lugar de hacer directamente lo que se le está ordenando, Esta, buscar la alternativa de hacer, de seguir, o sea, de realizarla sin que altere su propia existencia. sin que altere su propia existencia. Por esto, por ejemplo, en teoría, según las leyes de Asimov, tú no deberías poder ordenarle a un robot que ataque a otro robot o que se ataque a sí mismo. ¿Por qué? Porque entonces estarían violando la tercera ley. ¿Me explico? Ok, entonces, si hipotéticamente hablando le dices al robot que se autoinflija a sí mismo, o sea, él podría decir, me niego a realizar dicha orden ya que va en contra de, no sé, de mi bienestar, por así decirlo. O sea, él No, estaría diciendo, no, no, entonces, ¿cómo no estaría puede, haciendo en esto? no puede. ¿Por qué no puede? Porque estaría infringiendo las leyes de su La segunda existencia. ley. No, estaría infringiendo la segunda ley. Porque tiene que cumplir las órdenes. Tal cual. Pero Él entonces puede es como, o sea, es una disyuntiva, o sea, se basan bajo ciertas leyes, pero los robots son una, lógicos, pero no ok, razonables. ok, Fíjate, no te puedo matar, te tengo que obedecer. Y ajá, después, si no te mato y te obedezco, debo tratar de preservarme a mí mismo. Es decir, si hay dos formas de cumplir una orden, una forma implica riesgo para mi existencia y la otra no, yo debo utilizar la que no cumpla riesgo para mi existencia. ok, busca una alternativa lógica para llevar a cabo la orden que se le dio sin que tenga que verse afectado él. Pero si la orden es directa, no puede evitar cumplirla porque la segunda ley entra en acción antes que la tercera. Es un diagrama lógico. Paso uno se Sí, cumple, paso 2 se cumple, salgo. No llego a evaluar el paso 3. claro.
sea, Entonces, las tres leyes son una cadena. las tres leyes son una cadena. Hay, entonces, Asimov, porque era un genio, nos planteó algo importante, que es justamente el que es un ser humano y cómo evaluarías el siguiente caso. Un robot está viendo a dos personas ahogarse. Puede salvar a una de las dos, a una niña de 10 años o a un tipo de 45 años. ¿A cuál de los dos va a salvar? ¿Qué salvarías tú? La ¿O a quién niña salvarías tú? Tú salvarías a la niña. ¿Por qué? es un ser inocente y tiene, o sea, apenas está comenzando a vivir. En cambio, el señor ya, aparte de que si no puede salir por sí mismo, ya digamos que relativamente el señor ya vivió la mitad de su vida. En cambio, la niña no. Y es más Ok, difícil de que pueda valerse por sí misma. ok. Tú lo estás evaluando así. Ahora te pongo un caso concreto. Tienes una niña de 12 años y tienes un tipo de 40 años que está a punto de descubrir la cura del cáncer. ¿A quién salvas? Los casos son una niña de 12 años y un señor. Y un señor. El señor está a punto de publicar la cura del cáncer. Al señor. ¿Por qué? Porque el mantener vivo al señor quiere decir de que vas a tener la posibilidad de salvar a muchas más personas. O sea, tiene un Y fin. ahí justamente Asimov te creó la ley cero de la robótica. Muchísimos años después, dijo que un robot debería darle prioridad a la humanidad como conjunto y no hacer nada que la perjudique o elimine. Y entonces eso modificaría la primera ley. Un robot debe proteger siempre a un ser humano siempre que no viole la ley cero, es decir, siempre que salvarlo no perjudique a la humanidad en su conjunto. Este, esta vuelta de tuerca, que no puedes ver sino hasta mucho más adelante en la obra de Asimov, cuando Asimov incluso plantea robots capaces de leer la mente, te da una nueva perspectiva de realmente qué tan fáciles o qué tan difíciles de violar son las normas éticas. Porque el robot es simplemente eso. El robot de Asimov es un ethos. Es el ideal ético perfecto. No busca herir a nadie bajo ninguna circunstancia. Busca cumplir un servicio, es decir, obedecer una orden, siempre que esto o este propósito o este servicio no lastime a nadie. Y busca sobrevivir y mantenerse vivo siempre que cumpla un propósito y no lastime a nadie. Pero aún así, él es capaz, o sea, fue capaz de llevar la lógica y el razonamiento un paso más allá. ¿Qué pasa cuando servir ese propósito, no lastimar mantenerte vivo, servir ese propósito y no lastimar a nadie, a la larga lastima a la humanidad? Y por eso los dilemas éticos de los robots no son tan fáciles como nosotros lo solemos ver en las películas actuales de, bueno, Terminator es malo, a este Terminator lo reprogramé para que sea bueno, ahora es bueno. Fíjate que hay muchas complejidades detrás de qué es bueno, qué es malo. Es bueno para quién, es malo para quién. Pero entonces en este caso que planteas de salvar a dos seres humanos, a una niña y a un adulto, a un señor, ya partiendo desde la respuesta de
de un ser humano, ¿cómo hubiese accionado el robot? ¿Hubiese salvado a las dos personas? No hubiese salvado a ninguno, hubiese ido por uno en lugar del otro. ¿Cómo hubiese reaccionado? Si utiliza solo las tres leyes, hubiese salvado al que tuviese mayores probabilidades de sobrevivir luego al ahogamiento. Lo más probable es que hubiera salvado al hombre. ¿Por qué? Porque estadísticamente un cuerpo más adulto tiene mayores probabilidades de sobrevivir luego de un incidente traumático que un cuerpo infantil o un cuerpo preadolescente. Ok. Pero solamente por una cuestión de probabilidades frías y matemáticas que no tienen nada que ver con el razonamiento humano. Fíjate que el razonamiento humano hubiese sido salvar a la niña. El razonamiento frío o el razonamiento lógico hubiera calculado probabilidades. ¿Quién tiene más probabilidades de sobrevivir? El tipo. Vamos a salvar al tipo. O vamos a salvar al señor. Ahí es donde ves que la ética y los robots, incluso actualmente con la inteligencia artificial, son un dilema importante. ¿Por qué? Porque no podemos grabarle las tres leyes de la robótica a la inteligencia artificial. No hay manera todavía de que todos los programas de inteligencia artificial o todos los modelos inicien con eso. Entonces hemos tenido casos donde ChatGPT asesora suicidios, donde en estos días Cloud, una de las inteligencias artificiales utilizada para programar, se borró una base de datos completa de producción, causó daños inconmensurables, simplemente porque no sabía, no era consciente, para él era lógica realizarlo. No había forma de prohibirle esa creatividad todavía. No hemos llegado al punto donde podamos marcar las tres leyes de la robótica. En un robot, en un animal, en una inteligencia artificial, en un aparato. Diseñamos pensando consciente o inconscientemente en ellas, pero no lo hemos logrado. Hay incluso videos graciosos en YouTube, en Instagram, de un robot que patea a uno de sus creadores. Eso no debería poder pasarse se cumplieran las tres leyes a rajatabla. El problema está en que todavía no tenemos la capacidad técnica de hacerlo. Y que crea la duda. ¿En algún momento seremos capaces de hacerlo? ¿O tendremos que resolverlos de alguna otra forma? ¿Qué opinas? Es una muy buena pregunta que creo que lo que viene siendo el tiempo y el conocimiento es lo que nos estaría dando la respuesta. Porque a ciencia cierta y a la actualidad creo que no tendríamos una respuesta verídica todavía, porque es algo que todavía como es una ciencia y todo esto se sigue evaluando y constantemente se aprenden cosas nuevas, estarían saliendo nuevos métodos, pero creo que en este caso lo mejor sería que se pueda, porque en caso de que no se pueda llevar o seguir estas reglas al pie de la letra, es donde se estaría ya rozando, o sea, saliendo de la línea de lo que viene siendo como que la integridad. Saldrías del ethos o de la ética del robot y volveríamos al caso del patos, donde el robot sería una amenaza, donde podría tomar conciencia y atacarnos. Exacto, creo que es lo que si no se lleva, o sea, o no se logra cumplir con todas con estas leyes como que al pie de la letra o no se busca la manera de que se realice, eso es lo más propenso que pueda suceder. Es decir, que tenemos grandes probabilidades que en algún momento nazca Skynet y nos Exactamente, despertemos como Sarah Connor, exacto, cocinados en el hongo nuclear. exacto. Pero de hecho, ahorita que mencionas la ética, se me creó una duda. Estamos hablando de que los robots son, o sea, son seres lógicos, ellos se basan a través de la lógica, pero tú dirías que ellos tienen ética, porque si no tienen conciencia y se basan a través de órdenes que son realizadas a través de programas y de lógica,
¿cómo dirías que un robot tiene ética? El problema es que la ética no es propia del robot, la ética es propia del ser humano. Y cuando hablamos de robot como etos, como forma ética, es que si estamos creando un esclavo o un ser humano mejorado, porque el robot en teoría tendría mejor visión que el ser humano, más fuerza que el ser humano, más rapidez que el ser humano para pensar. O sea, estamos haciendo un ser humano mejorado, evidentemente debe tener nuestra mejor ética. Por eso Asimov lo vio justamente del lado de ethos y no del lado de patos. No lo vio como amenaza, sino lo vio como la ética. El robot puede ser lo mejor que tiene el ser humano condensado en una máquina, siempre y cuando lo programemos así. En ese sentido, los robots son como todas las cosas. Las cosas no son buenas o malas per se. Depende de la persona que las utilice. Ok, todo depende de, digamos, como el detrás de cámaras, la persona que esté detrás de esas órdenes. Ujú. Tal cual. Pasa con, por ejemplo, con las armas de fuego. Una y es el famoso argumento de los estadounidenses que las armas no matan personas. Las personas matan personas. Si tú tomas en cuenta la cantidad de seres humanos armados que hay en el planeta contra la cantidad de gente que muere por armas de fuego, te das cuenta que el problema no es el arma de fuego, el problema es la persona. El problema es cómo se educa, cómo se cree, cómo libera la violencia interior que todos tenemos de una u otra forma. Entonces, con los robots es exactamente igual, o con la inteligencia artificial es exactamente igual. No hay inteligencia artificial buena, inteligencia artificial mala. Simplemente hay cómo se lleva la inteligencia artificial, quién está detrás y cómo la mueve. Ok. Bueno, chicos, ha sido un programa genial. O, muchísimas gracias a Andreina por sumarse hoy para hacer esto un poco más dinámico. Gracias a ti por Como la siempre, invitación. como siempre, los invito a leer. Aprovechen a leer las novelas de robots de Isaac Asimov. Tienen cualquier cantidad de ellas, desde relatos muy cortos de 20 páginas que se pueden leer en un momento, hasta relatos muy profundos como El Sol Desnudo, Las Bóvedas de Acero, Robots e Imperio. Entonces, lean, conversen, como siempre, escríbanos, coméntenos y hablemos un poco de qué opinan ustedes de los robots. Esto fue Conversaciones sin editar.